Vamos a seguir hablando acerca de los escudos del cristiano. Ya vimos el primer escudo, que era la verdad, el segundo escudo fue la sabiduría, y hoy pues vamos a hablar del tercer escudo, que es el escudo de la fe. Y para eso vamos a leer lo que dice en Efesios, capítulo 6. Ahorita le vamos a compartir aquí en la pantalla lo que dice Efesios. Vamos a ver. Y dice así. Dice Efesios 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí en este pasaje está hablando el apóstol Pablo acerca de la armadura para los hijos de Dios, ¿verdad? Y toda la armadura él la va describiendo, pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Quiere decir que el escudo de la fe es sumamente importante porque dice que con esto vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos vamos a poder apagar entonces? ¿Cuántas mentiras del diablo vamos a poder nosotros hacer a un lado? Aquí dice que todos, ¿verdad? Los dardos viajan a gran velocidad para hacer daño. Se tienen que lanzar con mucha fuerza para que lleven mucha velocidad, para que le hagan daño a la persona a la que le van a impactar, ¿verdad? Pero para nosotros ese escudo de la fe nos va a ayudar a detener algunos dardos que nos tira el enemigo, ¿o cuántos? Ya dijimos que todos, ¿verdad? Con el escudo de la fe, nosotros vamos a poder apagar todos esos dardos y ninguno de ellos va a llegar a destruirnos, ninguno de ellos va a llegar a nosotros. Incluso porque el enemigo siempre va a tratar de a destruir lo que Dios quiere construir con nosotros, todo lo que Dios ya tiene planificado, pues el enemigo va a tratar de destruirlo, así como lo hizo con Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue atacado por el diablo quería destruir todo lo que venía adelante, pero por la fe, Jesucristo pudo apagar todos esos dardos, él pudo vencer todo lo que venía en contra de él. Y asimismo nosotros también, en ninguno de esos dardos nos va a hacer daño. Y yo quiero hablar con ustedes algunos puntos acerca de la fe. Y el número 1, quiero que aprendamos que por la fe pasamos de lo intangible a lo tangible. ¿Cómo así, verdad? O sea, ¿cómo es que pasamos de lo intangible a lo tangible? Pues dice en la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza, pues, es algo que no podemos ver o lo podemos nosotros tocar, podemos contabilizar la certeza o contabilizar nuestra certeza. No la podemos ver, no la podemos tocar, es algo intangible, pero la fe se convierte en tangible cuando eso que estamos esperando ya lo podemos ver o quizás lo podamos sentir. Es como cuando oramos por una sanidad, nosotros no podemos tener la certeza de que Dios va a hacer algo y tal vez cuando viene esa sanidad, no es que podamos tocar la sanidad, pero sí podemos sentir nuestro cuerpo que está sano, nuestro cuerpo que se siente bien, que tiene fortaleza, que tiene fuerza. Entonces pasamos de lo intangible a lo tangible, porque cuando nosotros ya vemos, eso no se llama fe. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Le dijo, porque viste, creíste, pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Dios decidió no verse. Él decidió que nosotros no lo pudiéramos ver con estos ojos naturales para que por medio de la fe viniera esa salvación. Así que también vemos nosotros que cuando Jesús resucitó, él sí se presentó a muchas personas, se presentó, dice en la palabra de Dios, Pablo escribió en Corintios que él se presentó a más de 500 personas, pero dice, se presentó a 500 hermanos, o sea, se presentó a 500 que ya habían creído en él. Porque si no, entonces los que le vieran ya resucitado, ay, qué fácil, así más fácil creer, ¿verdad? Sí, definitivamente este es el Hijo de Dios porque
vimos cómo lo mataron y ahora lo vemos resucitado. Pero no, él se le presentó a esas personas que ya habían creído en él. Así como nosotros, en este tiempo, nosotros hemos creído, nosotros creemos esa palabra y, y no es porque lo hayamos visto, pero vino esa revelación, vino ese convencimiento a nosotros y hemos creído en que Él se levantó. Sin embargo, dice que los israelitas, cuando salieron de Egipto, la mayoría de los que salieron quedaron postrados en el desierto, tuvieron que morir para que los que entraron a la tierra prometida fue una generación nueva. Pero dice en la palabra de Dios que a causa de su incredulidad fue que no entraron. Así que la fe nos hace pasar de lo intangible a lo tangible, porque cuando nosotros creemos, entonces tomamos eso que no se veía y se hace una realidad. Por eso es que nosotros necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón, como dicen Efesios, para que nosotros podamos entender, para que le podamos conocer aún más. Encontré una definición secular que dice, tener fe es aceptar una idea o doctrina sin someterla a crítica o experiencia alguna. Y créanme que cuando yo encontré esa definición, no me gustó, porque yo dije, ¿cómo es? O sea, tener fe es ser ingenuos, tener fe es ser ignorante. O sea, así lo tomé yo cuando lo leí. Tener fe es aceptar una idea o doctrina sin someterla a crítica o experiencia alguna. Pero después dije, no, o sea, tal vez aquí lo de la experiencia es lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, no hay razonamiento que nosotros podamos meter. Él viene y nos alumbra y es el que prende esa fe, esa conexión, y a través de la fe es que nosotros hemos creído en su sacrificio, hemos creído en que Él se entregó por nosotros y que sin verlo sabemos que Él vino y que Él resucitó. Así, ya no la sometemos a estarla criticando y a estarle dando vueltas, porque si le damos muchas vueltas, nosotros no podemos entender el amor de Dios y no podemos entender cómo es que Él mismo resucitó de entre los muertos. No lo podemos entender porque no es algo natural, pero lo creemos. Y a través de esa fe es que nosotros hemos recibido la salvación. Y vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es que por la fe obedecemos. Y vamos a leer para eso en Santiago, capítulo 2. Les voy a compartir aquí. Vamos a ver. Sí, miran ahí Santiago, ¿verdad? Santiago, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Entonces vemos que por la fe vienen obras de obediencia a nosotros. Generalmente nosotros asociamos las obras, los asociamos solo con obra social, ¿verdad? Bueno, y aquí lo está mencionando, que si viene alguien que está desnudo, alguien que está hambriento y nosotros solo le hablamos de la fe y de que confíe y que descanse, que esté bien, pero no le damos nada, que no aprovechen, que no nos aprovechen nada, que no sirve, que esa fe no sirve. Y está bien, hay obra social, hay ayuda a los pobres, a los necesitados, que lo tenemos que hacer. Jesús nos dio el ejemplo y en la palabra se nos dice una y otra vez que debemos de hacer esas obras. Pero también están las obras que son en pro del reino de Dios, en beneficio del reino de Dios. Son acciones así como esta Rahab que la mencionan ahí, que ella estaban persiguiendo a unos hombres de Dios y ella los escondió para que no les hicieran daño y ella permitió que ellos se salvaran. Entonces esa fue una obra de justicia para Rahab. Y Rahab, que era una ramera, vino a ser mencionada en la Biblia y hasta quedó, creo yo que hasta quedó en las generaciones de Jesús. Entonces vemos nosotros que la fe, las obras de fe también son obras de justicia, obras que son en pro del reino de Dios y también obras que son cosas que nos pide el Señor, obras de obediencia. Cuando el Señor nos pide algo que tal vez lo vemos difícil, si nosotros lo cumplimos, es por esa fe que nosotros lo vamos a cumplir. Esa es una obra de obediencia que viene únicamente a través de la fe. Y así mismo fue como Isaac ofreció a su hijo. Vamos a leer aquí. Cuando el Señor le pide, vamos a ver, a Abraham, perdón. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta fue una obra de justicia, una obra de obediencia que hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo y él estuvo a punto de matarlo, estuvo a punto de sacrificarlo a Jehová porque Dios se lo estaba pidiendo. Dios prueba nuestro corazón y cuando nosotros de verdad hacemos lo que Él nos ha pedido, esa es una prueba de fe. Ahí se ve quiénes realmente están caminando en la fe, porque aquí dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque él dijo, bueno, lo voy a matar, pero Dios me dio promesa acerca de este hijo y algo va a pasar, algo va a suceder. Y por eso es que él estuvo dispuesto y por eso es que fue hasta llamado amigo de Dios, porque él de verdad que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Así que la fe nos hace hacer cosas concretas. La fe no es solo una cosa etérea de sí, yo creo, sí, pero si no actuamos, si no hacemos nada, entonces en realidad no es fe. La fe se concreta en acciones hacia nuestro prójimo o en acciones de obediencia hacia el Señor o en acciones en beneficio del reino de Dios. Número 3. Miramos que vivir por fe es vivir por amor. Y vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 13. Vivir por fe es vivir por amor. Dice acá, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo tener más fe? ¿Cómo hago para yo
tener más fe, acrecentar mi fe. Pero la pregunta es, ¿para qué la quieres? Hoy, ayer vimos en el súper unas semillitas, yo nunca las había visto así en frasco, todas las semillitas de mostaza, tan bonitas, sí, amarillitas, chiquititas, chiquititas. Y todos sabemos que dice en la Biblia, ¿verdad? Que Jesús dijo, el que tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, podrá decirle a este monte que se quite, que se vaya al mar y pasaría. O sea, con un poquito de fe nosotros podríamos hacer grandes cosas. Pero el asunto está, ¿para qué nosotros queremos acrecentar nuestra fe? ¿Para qué la queremos hacer más grande? Si ahí dice que tal vez podamos tener la fe de tal manera que trasladásemos los montes, pero si no tenemos amor, nada somos. Entonces la fe tiene que ir acompañada de amor, porque si no, esa fe es de balde. Nuestra fe, si la vamos a poner en práctica, es porque la ponemos en práctica en el amor. Y como un antídoto de esto, para que realmente nuestra fe sea por amor, quiero dar el punto número 4. Y este punto 4 es que la fe compartida es un beneficio. Y vamos a leer, vamos a ver, vamos a leer en Romanos. Ahorita les vamos a compartir aquí. La fe compartida es un beneficio. Dice en Romanos 1:11, dice Pablo aquí, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Se dan cuenta que aquí dice para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Quiere decir que si yo me junto con alguien que tiene fe, mi fe va a ser fortalecida, porque, porque es como que se potencializa, como que todo se hace más fuerte. Y para eso nos sirve entonces a nosotros tener la fe, para que nosotros ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos al que está en necesidad, no solo física, no solo material, sino también espiritual, y que a través de nosotros poder estar hablando de nuestra fe en Cristo y de los testimonios que Dios ha hecho. Por eso es que nosotros no debemos de guardarnos. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, no nos lo guardemos para nosotros mismos, sino compartámoslo tanto con el que no conoce a Cristo para que le conozca, como con los que sí conocen para que su fe sea fortalecida. Y como estamos hablando ahora de los escudos, yo estaba investigando acerca de estos y encontré algo especial que hacían los soldados, creo que eran los soldados romanos, de que tenían una formación de tortuga. Voy a tratar de compartirles aquí una imagen, a ver si ustedes me dicen si la logran ver. Vamos a ver. Voy a ver si les puedo compartir aquí. Si no la ven, ahí me dicen. Vamos a ver. ¿La miran? Bueno, si no la ven, me dicen. Pero aquí esta es una formación de tortuga, en donde está todo el pelotón junto, ¿verdad? Con sus escudos, los que están al frente los tienen al frente, los que están más atrás los ponen arriba, y era entre todos se cubrían. Y así ellos creaban un escudo más grande, porque era la suma de todos sus escudos, ¿verdad? Y así se dice que se protegían mejor y así tenían ellos mayor resistencia y mayor protección. Entonces era una formación muy efectiva. Y así debemos nosotros de ser también como cristianos, de que nuestro escudo sirva también para el vecino, para el que está conmigo, nuestro prójimo, para nuestros hermanos, que entre todos hagamos un escudo mayor para que nuestra fe nos proteja y nuestra fe nos lleve a hacer esas obras que ya vimos, esas obras de obediencia, esas obras en pro del reino de Dios. Y vamos a ver como punto número 5, que la fe tiene recompensa. Aquel que diga que
hace las cosas por fe y que le hace caso a Dios, pero que no está esperando nada, que no está esperando nada de Dios, déjeme decirle que esa persona en realidad no está creyendo. No, si lo hace así, es porque, si dice eso, es porque no está creyendo que algo va a suceder, porque el que tiene fe sabe que viene una recompensa, sabe que viene un galardón. Y vamos a leer lo que dice en Hebreos. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 11. Vamos a ver. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo no creyera que Dios me va a escuchar, entonces no tendría ninguna razón por la cual yo acercarme a Él. Si yo no creyera que Dios puede sanar, entonces de balde pediría yo una sanidad. Sería ilógico, sería absurdo que yo viniera delante de Dios pidiendo algo y no creer que Él lo puede hacer. Así que el que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es justo. Así que si tú le buscas, tú vas a tener la recompensa de buscarle. Todo lo que tú hagas en secreto, Él lo va a recompensar en público, porque Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero y Él no se contradice a sí mismo. Dice en la palabra que Moisés vio su galardón y eso lo estuvimos hablando hace unas semanas, creo que hablamos de Moisés. Y dice aquí, en Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tenía puesta la mirada Moisés? En sus compañeros, en las riquezas, en la tierra de Egipto. No. Él tuvo su mirada puesta en el galardón. Y vean que ahí está hablando hasta del vituperio de Cristo. ¿Cómo así que Moisés hablando del vituperio de Cristo? Dice en otra parte de la Biblia que todos estos héroes de la fe tenían su mirada en una patria celestial, en una patria eterna. Y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, dice. Y así como nosotros también, nuestra mirada está en Dios, nosotros sabemos que no pertenecemos a esta tierra, no vamos a ser eternos aquí, vamos a ser eternos allá. Y por eso es que tenemos la fe y por eso es que hacemos las obras de justicia y por eso es que nos entregamos a la vida de Dios, porque tenemos esa esperanza de gloria, porque tenemos esa esperanza de esa nueva vida eterna que nos espera. Y así Moisés tenía puestos sus ojos en ese galardón. Y por eso fue que él pudo cumplir con lo que Dios le pidió. Y por eso es que él pudo liberar a ese pueblo de la esclavitud en la que estaba. Así que como nuestro mejor ejemplo de todas estas cosas, de los puntos que hemos visto, que por la fe pasamos de lo intangible a lo tangible, que por la fe nosotros obedecemos, por la fe, cuando vivimos por fe, es vivir por amor, que la fe compartida es un beneficio y que la fe tiene recompensa. De todo esto, Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Y siendo Él el autor y el consumador de la fe, Él nos da ejemplo de todas estas cosas, porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y Él es el que nos ha mostrado el camino por el cual nosotros seguimos. Y para eso les quiero compartir aquí un resumen. Vamos a ver. Aquí les comparto un resumen de cómo es que Jesucristo es nuestro ejemplo de cómo usar nuestro tercer escudo de la fe.
Número 1, él hizo de lo intangible lo tangible. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a ver, dice que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo mismo. Así que dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí se cumple que de lo intangible fue hecho todo lo tangible. Punto número 2, su vida completa fue una obra de obediencia. Gracias. Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida completa fue una obra de obediencia. Él vino a esta tierra para cumplir esa misión que el diablo la quiso destruir desde el inicio, porque ni siquiera había él comenzado su ministerio, sino que se había apartado esos 40 días precisamente para equiparse espiritualmente, para hacer esa obra, hacer ese ministerio. Y el diablo quiso destruirlo, pero por medio de la palabra fue destruido y por medio de esa fe, porque él sabía a qué había venido. Así que estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por medio de la fe nosotros vamos a poder obedecer las cosas que Dios nos pida. Si no tenemos fe, no vamos a poder obedecer porque no le vamos a encontrar ningún sentido. Jesucristo también vivió por fe y por amor. Dice en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice ahí en Primera de Corintios que el amor lo da todo. El amor no hace nada para sí mismo, sino que todo es en beneficio de quien ama. Y así fue la vida de Cristo, fue por nosotros. Él nos amó y se entregó a sí mismo. Nosotros también debemos entregarnos, primero por Dios y luego por nuestro prójimo, para cumplir con ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Él, número 4, compartió su fe con los discípulos y aún hoy la comparte con nosotros. Dice en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti, le está hablando a Pedro, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se recuerdan lo que vimos de los escudos? ¿Cómo es que esa formación de tortuga, nosotros debemos apoyarnos unos a otros? Y aquí se lo está diciendo bien claro Jesús a Pedro. Le dice, he rogado por ti. Primero él, Jesús mismo ruega por Pedro para que su fe no falte, ¿verdad? Y luego le dice, cuando ya estés fortalecido, cuando ya haya pasado esa prueba, entonces ven y confirma a tus hermanos para que él dé de gracia lo que de gracia había recibido, ¿verdad? Y en Juan 14:16-17 también dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que este es un excelente ejemplo de cómo la fe compartida es un beneficio. Él mismo nos está compartiendo al Consolador, nos compartió al Espíritu Santo para que nosotros estemos fortalecidos y para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y por último, por la fe, Jesucristo obtuvo recompensa también. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, como les digo, o sea, no digan que por la fe hacen todas las cosas y que no esperan nada a cambio, porque el mismo Jesús dice, ¿verdad? Que viendo, dice,
el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, por eso fue que sufrió la cruz. ¿Y cuál era ese gozo que estaba siendo puesto delante de él? Era toda la salvación que venía, era todo el plan de salvación y de redención que venía y la gloria que le había sido ofrecida a él, porque dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa fue una gloria, ese fue un galardón que le dieron a él. Nosotros tenemos puesta nuestra fe también en un galardón para nosotros que viene más adelante. Nosotros, Dios nos ha puesto adelante la vida eterna y sabemos que hacia eso vamos y eso es lo que nos mueve a nosotros seguir sirviendo al Señor para poder compartir de su palabra y para poner en práctica esa fe, que la fe sin obras está muerta. Necesitamos hacer cosas, necesitamos ayudar al prójimo, necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios y las cosas directas que Dios te ha pedido a ti también, así como a Abraham le pidieron directamente su hijo. Es algo que no nos piden a todos, ¿verdad? Pero Dios quizás te ha pedido algo específico a ti. Y si tú lo cumples, tú lo haces tal cual Dios te lo pidió, ese es un acto de obediencia, es un acto de fe, el cual Dios va a respaldar y vas a tener tu galardón. Así que yo quiero ministrar esta palabra para que se haga vida en cada uno de nosotros y que el Señor nos permita caminar en esa fe que Él ha puesto delante de nosotros. Padre bendito, te damos gracias infinitas por tu amor. Te damos gracias por ese camino que tú has abierto delante de nosotros y hoy te pedimos que tú nos ayudes a caminar en esa fe, que tú dirijas nuestros pasos para que nosotros podamos honrarte a ti con nuestra vida, porque nuestra vida depende únicamente de ti y que nosotros podamos utilizar ese escudo de la fe, que no haya dardos que puedan lastimarnos, que puedan hacernos caer, hacernos tropezar, porque nosotros vivimos esa fe que pasa de lo intangible a lo tangible, esa fe por la cual nosotros obedecemos, Señor, esa fe que nos hace vivir por amor también a nuestro prójimo y esa fe que compartimos con nuestros hermanos y la fe que sabemos que tendrá un galardón para nosotros y el cual recibimos desde ya y te pedimos que nos fortalezcas y que nos ayudes a mantenernos pegados a tu presencia y pegados a tu voluntad. En tu nombre, Jesucristo, gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén.